¿Cómo está el doctor Marco Calderón, analista político ¿Cómo internacional? está, Doctor, muy buenos días ¿cómo para está? todos los amigos que escuchas. ¿Cómo está, Marco? A ver, se va acelerando la campaña, ya tomó cuerpo, ya estamos en medio camino. El día domingo tenemos el debate presidencial. Antes de analizar los últimos días de campaña, permítame preguntarle, doctor, según su experiencia, ¿cuánto pesa un debate presidencial en la decisión del votante? Es una interesante pregunta, distinguido amigo, porque en ocasiones anteriores que tuvimos una entrevista le dijimos que el escenario que se mueve en América Latina y en el país en estos momentos es el agotamiento de las tradicionales ideologías de izquierda y derecha. Segundo, agotamiento y desgaste de los partidos tradicionales. ¿Qué ocurre? Que el sujeto político se convierte en el elemento fundamental, en el elemento central, a diferencia de las campañas políticas tradicionales anteriores, hace 10, 20 años, donde la estructura orgánica política de un partido fuerte o la estructura financiera o la estructura de propaganda eran prioritarias. Hoy, ante ese desgaste estructural orgánico político e ideológico de no haber podido dar respuestas al electorado, a los ciudadanos, sobre las situaciones de pobreza, de empleo, economía, etcétera, el sujeto político en una campaña política es determinante, de tal modo que el debate va a ser en un porcentaje factor clave para que los electores en un 60-70% que son agnósticos hasta el momento, que están indecisos y que además no creen en la capacidad de un futuro presidente para el Ecuador, por eso se han detenido solamente el 30%, que es el tradicional grupo militante de los partidos tradicionales, son los que hacen las votaciones, son los que están esperando el debate para saber si efectivamente entre tanta mediocridad, como dicen ellos, entre tanta gente indecisa que no saben si van a votar para presidente, ellos pueden escoger a alguien. Y aquí lo interesante, mi distinguido amigo, es que en la sesión anterior que tuvimos, habíamos dicho la necesidad, hace 15 días aproximadamente, de que los candidatos, que en ese momento eran 21, ahora son 16, tenían un reto. ¿Cuál era el reto? Tener que prepararse en 4 áreas fundamentales que son lo que se llama la cuadrícula presidencial. En China, en Europa, en Canadá, en América Latina, los electores ven estos 4 factores. ¿Cuáles son? Credibilidad, que significa decir y hacer. El elector hoy se observa en la credibilidad del candidato político y tiene un instrumento de verdad que son las redes sociales. Cuando escucha que un candidato en un debate está diciendo algo que en anteriores ocasiones, hace un tiempo atrás, había dicho lo contrario, dice, no le cree. Se desgasta absolutamente ese candidato en ese debate. Segundo factor, liderazgo transformador. ¿Qué significa? Ni el liderazgo viejo, autocrático, abusador del poder, perseguidor político, utilizador de la justicia para asuntos políticos, ni el democrático tradicional, dejar pasar y dejar hacer para la corrupción o el despilfarro del gasto público. Hoy el líder nuevo tiene que ser un líder involucrado en las necesidades de la gente, de la calle, de la tienda, del campo, del territorio nacional, de la parroquia, del cantón, y que está al frente de cada situación. Entonces, un líder que tiene que tener dimensión tangible e intangible. ¿Qué significa esto? Tangible, que el elector lo vea físicamente atractivo a sus sentidos. Habla muy bien, se presenta muy bien, le creo, es convincente. E intangible, me da esperanza de cambio, es lo que necesita el país, es un hombre bueno o es una candidata buena. El tercer elemento que necesitan es desempeño, gestión o performance, demostrar experticia. ¿Qué significa eso? Que tiene conocimiento de cómo manejar el Estado, que tiene experiencia anterior en algún puesto público, y lo más interesante que exige hoy el elector, creatividad. Hazme cosas nuevas, no me digas lo mismo de hace años, dime cosas diferentes, cómo resolver el país. Y finalmente el cuarto elemento, que es la inteligencia emocional, que significa conectarse con las necesidades urgentes, inmediatas del elector, del ciudadano común. Y esa conexión emocional política es importante, porque el elector fundamentalmente se conecta emocionalmente con el candidato. De tal modo que su pregunta de que el debate va a ser determinante, efectivamente va a ser determinante. Porque como lo dijimos hace 15 días, el reto de los candidatos hoy es demostrar
ponerse a estudiar, a prepararse, a capacitarse, a hacer ajustes para recuperar credibilidad, para demostrar que es un líder de gestión de cambio diferente, para demostrar que sabe que tiene experiencia, que fue prefecto, alcalde, ministro y que puede hacer un buen desempeño en el Estado y que además tiene la conexión emocional con el ciudadano común. Así que, distinguidos amigos, el debate va a ser definitorio porque hoy el sujeto político, a diferencia de años anteriores, es el determinante, es el que construye una nueva organización política. Ustedes ven los fenómenos regionales, Milei, ven el fenómeno de Bukele, entonces son sujetos políticos que rompen los viejos paradigmas, que emergen con un elector que hoy tiene una cosa interesante, coeficiente de inteligencia grupal. ¿Qué significa eso? Significa que hace 20 años las redes, la internet, fueron creando un cúmulo de información para el elector y el elector tiene toda la información y tiene lo que se llama sentido común. Doctor. Lo que decía el filósofo Gramsci. Así que no se puede engañar. Esto es lo interesante. Cuando se para en el debate un candidato y diga, yo creo que esto es así, cuando hace 6 meses dijo lo contrario, perdió credibilidad. Perfecto. Doctor, el elector no lo va a tomar en consideración. Mientras Aquí más, lo interesante sí. Mientras más vamos llegando a la fecha de ir a las urnas, se van marcando narrativas, ¿no? Y una de las narrativas es que esto ya es un baile entre dos y que una tercera opción muy difícil llegará. ¿Usted cree que todavía existe ese escenario o es una narrativa que intentan implantar justamente los dos que podrían estar arriba? Fíjese que en la entrevista anterior yo le había vaticinado que a mí me había sorprendido que entre el 30% de electores, que son tradicionalmente los viejos militantes de los partidos tradicionales, el correísmo o el Novoa, etcétera, del gobierno, que están en ese momento en el gobierno, emergía un candidato tercero, que apenas a pocos días había nominado su candidatura presidencial, que era Jimmy Jairala. Y le decía, él tiene un inmenso mundo, no tiene techo, 60-70% de los indecisos, mientras que los otros partidos ya tienen su techo, su militancia, ya no tienen dónde crecer más. Y que debería aparecer un candidato que llenara estos 4 elementos que ya hemos hablado. La credibilidad, que sea un líder nuevo, que tenga capacidad de gestión, que tenga conectividad emocional y que ese candidato probablemente iba a ser la sorpresa. Y yo creo que en estos momentos los números de todos los encuestadores, aunque estas encuestas son temporales, son fotografías de un momento, algunas son inducidas, otras no tienen mucha credibilidad. Sin embargo, son instrumentos de medición para poder ir a hacer los ajustes de campaña. Y todos indican que el señor Jairala, el tercero, la sorpresa, probablemente, yo creo que va a ser la sorpresa más grande, porque no tiene techo. Los demás grupos tradicionales, el correísmo, el grupo de gobierno, tienen su techo. Y hay un desgaste de los últimos días terrible, tanto a nivel del correísmo con su vicepresidente con escándalos públicos de negocios en Petroecuador, como el presidente con sus escarceos constitucionales dejando fuera la vicepresidencia y situaciones de mal manejo de seguridad. Desgastes que a 3 semanas de una campaña electoral le dan el camino libre al outsider, que es Jimmy Jairala, para que tenga realmente la sorpresa presidencial. Para mí, personalmente, desde el punto de vista técnico-político, va a ser la gran sorpresa de las elecciones. Doctor, ¿cómo está? Camila Piedrahita le saluda. En los patrones de comportamiento también usted nos podría analizar por qué los otros candidatos no despuntan. ¿Será falta de conocimiento, de preparación, que no han estado inmersos en política anteriormente? Lo que pasa es que el desgaste de que hablamos de las ideologías tradicionales que no han resuelto los problemas sociales del país, el desgaste de los partidos tradicionales involucrados en actos de corrupción y de narcotráfico, generan un ambiente de desgaste y de falta de credibilidad generalizado, que para ser un candidato, el elector con el coeficiente de inteligencia grupal es exigente, escudriña, y todos los candidatos son cantidad, no son calidad. Y este es un tema muy interesante, que el sector más lento para los cambios en el mundo actual, mientras nosotros estamos hablando de inteligencia artificial, mientras estamos hablando de las ingenierías virtuales, informáticas, el sector más lento para los cambios, para la modernización del sector político, siguen con las viejas prácticas, los malos hábitos, y eso ha hecho que el elector, e incluso mire con desprecio, con cierto asco la actividad política, y menosprecie
cuando no ve la calidad de los candidatos. Hay una endemia generalizada de mala calificación de la calidad de los candidatos. Por eso decíamos en la sesión anterior, hoy los candidatos tienen que hacer un esfuerzo para demostrar preparación, capacitación, conocimiento, valores de la credibilidad para que el elector pueda creer en la gestión pública. La gestión pública es una gestión noble. Preocuparse por los demás, preocuparse por la ciudad, por el país, polis, preocuparse por los demás. Sin embargo, el proceso de malos hábitos, malas prácticas, ha hecho la degradación de la gestión política a tal modo que la gente, cuando está hablando de un político, dice es un corrupto, es un sinvergüenza, es un ladrón. No sirve. Ese desgaste valorativo del ser humano en la gestión pública hace que el elector no crea. Más del 60-70% es agnóstico en estas elecciones. Así que este debate va a ser decisivo, estos días va a ser decisivo para que encuentren un candidato que hasta mí, el momento, lo veo como una performance extraordinaria. Perfecto. El doctor Marco Calderón, consultor político internacional. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Lo tendremos los últimos días de campaña ya para hacer una evaluación general de camino al 9 de febrero. Muchísimas gracias, doctor. Tenga un excelente día. A ustedes, como siempre, muchas gracias.